Hola, enamorada y enamorado. Somos Jazmín Nogaró y Flavia Pitela, y hoy queremos hablarte del amor. En Historias que enamoran nos preguntaremos acerca de la naturaleza del amor. Sí, ese sentimiento fundamental del que habla Catherine en Cumbres Borrascosas, cuando le describe a la sirvienta su amor por Heathcliff y dice: «Mi amor por Linton es como la maleza de los bosques. El tiempo lo cambiará. Yo ya sé que el invierno muda a los árboles. Mi amor por Heathcliff se parece a las eternas rocas profundas. Es fuente de escaso placer visible, pero necesario». Sabemos desde el principio que nuestra búsqueda será ingrata, pero sabemos también que lo importante es hacer la pregunta, todas las veces que sea necesario. Bienvenidos al podcast Historias que enamoran. Bienvenidos a las 1000 formas que la literatura ha intentado explicar ese sentimiento de rocas profundas, de escaso placer, pero tan necesario. Hoy, en Historias que enamoran, el pasado. En Agnes Grey, Anne Brontë escribe: «Aún conservo esas reliquias de sufrimientos y experiencias pasadas, como pilares de testimonio erigidos al viajar por la válvula de la vida, para marcar sucesos particulares. Las huellas están borradas ahora. La faz del lugar puede haber cambiado, pero el pilar sigue ahí, para recordarme cómo eran todas las cosas cuando fue erigido». Muchas obras literarias están ambientadas en el pasado, ya sea describiendo acontecimientos históricos reales o creando mundos ficticios basados en periodos históricos. Los autores suelen utilizar escenarios históricos para explorar temas como el cambio social, las normas culturales y el impacto de los acontecimientos pasados en la vida de los personajes. La memoria y la nostalgia, la evocación del pasado y el trauma, todo ese mundo traído al presente, a la narración, nos recuerda que de alguna manera somos la consecuencia de ese tiempo y que esa exploración ofrece a los autores un lienzo sobre el que explorar la condición humana. El pasado, de Emily Dickinson. El ayer es historia, quedó tan lejos. Ayer están la poesía, la filosofía. El ayer es un misterio. El hoy, ¿dónde está? Mientras lo especulamos con agudeza, los dos se van volando. ¿Qué tema el pasado? La identidad. Es muy difícil. Yo cuando pienso en el pasado es nuestra identidad. Pienso exactamente lo primero que se me viene. No somos nuestro pasado, como dice Emily Dickinson. Somos todo eso de lo que estamos hechos de todo eso. Y a la vez pienso, ¿es tan así o podemos salirnos? Bueno, que es la historia de la humanidad en un punto, ¿no? Me estoy contradiciendo, pero de esto se trata esta conversación. Somos lo que hacemos con lo que nos dejaron en un punto. Entonces, ¿qué construimos a partir de ese pasado? También es la pregunta, ¿no? Claro, ¿qué tan igual? ¿Qué conservamos y qué rompemos? Claro, y qué cambiamos y qué aportamos también. Claro. Porque muchas veces el pasado tiene un peso tan contundente que te sofoca. Sí. Esto pasa mucho en la novela romántico-histórica, ¿no? Están los personajes, uno que los ve con la perspectiva del tiempo, todo el tiempo entiende que estaban presos de esa presión familiar, cultural, tradicional, donde las tradiciones eran mucho más estrictas, donde el respeto por las convenciones era mucho más potente, y convenciones que no se entendían porque venían de tiempos inmemoriales, pero así todo marcaban el presente de los personajes también. Claro, pero eso lo podemos entender desde nuestra perspectiva y nuestro presente. La pregunta es, ¿nosotras estamos libres de nuestro pasado? ¿O estamos sin darnos cuenta igual que los personajes de las novelas que leemos? Paso. Claro, es que eso es lo que a mí me atormenta un poco, pensar eso, digamos. Nos creemos en nuestro presente que nosotros superamos o tenemos ideas superadoras o diferentes o que no estamos atados, ¿no? Suéltame pasado, al Claro. pasado. Y a la vez, ¿es así? Yo creo que tratar de borrar el pasado es un error. Como ver lo pasado como un error es muy como poner al ser humano como centro de todo, ¿no? Y hay mucho que nos excede. Y entender que hay mucho que nos excede y que nos excede desde el principio de los tiempos, a mí me da tranquilidad en vez de sofocarme.
no me siento presa de lo que no tiene respuesta y no tuvo nunca respuesta. Capaz en algún momento tendrá, o capaz no, y tenemos que vivir con esa incertidumbre. Sí creo que muchas veces cuando nos enroscamos en el hoy, si frenamos y miramos para atrás, nos podemos llegar a sorprender con las respuestas que podemos encontrar. Que claro, como decís, como una fuente de alimentación. Claro. Está bien que el pasado sea una fuente de alimentación. Bueno, en ese sentido es sabio, ¿no? Los adultos que ya vivieron, digamos, que nos pueden contar sobre un pasado que nosotros no conocimos, ¿no? En muchas civilizaciones el adulto mayor es la persona referente, precisamente porque tiene un pasado más grande. Claro, sobre todo en Oriente, ¿no? Y un poco lo charlábamos cuando hablamos con Marian sobre las lecturas orientales. Sí. Nos llevan a esa sabiduría. Sí. Capaz nuestra cultura occidental, un poco más acelerada, quiere romper con el pasado, construir de cero, en vez de construir sobre lo ya construido. Sí. Que en definitiva, también lo hablábamos en el podcast que pueden escuchar con Gloria Casañas, que habla de su última novela en la que se va a Roma. Me parece que ser conscientes todo el tiempo de esa estructura enorme que es el pasado, también en un cierto sentido es reparador. Pues decís, bueno, listo, esto ya pasó, esto ya lo hicieron antes, esto ya lo hicieron otros, esto ya lo vivieron, podemos ir a ver atrás qué pasó en la gran historia. Y en la historia personal también. Sí. Si podemos ir para atrás y ver qué hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos. Muchas veces esas historias, conocerlas, nos ayudan a minimizar, por ejemplo, situaciones o a no ahogarnos en un balde de agua, como quien dice. Sí, a entender de dónde venimos. Es importante. ¿Por qué? Porque nacemos como parte de una historia. Entonces, si negamos esa historia, estamos constantemente en una página en blanco. Y venimos a continuar un trazo que ya está. Pero hay mucha gente que hoy pregona la página en blanco. El hoy, ¿no? Todo lo que tenés es hoy. Ayer ya fue, mañana no existe, es hoy. Es que vos podés vivir en el hoy, pero entendiendo que venís de un lugar, ¿no? Sin pensar que tenemos rocas en la mochila, pero tenemos una historia. Creo que gastás mucho más energía tratando de negar esa historia que buscando respuestas. Sí, o abrazándola, ¿no? Exacto. Abrazando el pasado. Y capaz el abrazar el pasado está esto y yo no quiero continuar con esto. Claro. Escribo mi hoja en blanco. Un besito en la frente. Claro, a partir de lo que ya hay, pero negarlo es como... mucha energía. Demasiada energía. Porque está ahí, ¿no? Sí. Está ahí por más que ya no esté. A mí es uno de los temas que más me atraen en la literatura, ¿no? El pasado. La literatura se nutre del pasado. Cualquier ficción narra un acontecimiento pasado. Sí. Y el armado arquitectónico de la novela siempre es sobre un cimiento que es algo que pasó. Las historias familiares, los vínculos, el porqué de esos vínculos, me encanta. Pero si te pones a pensar, ¿podemos pensar en una literatura sin el abono del pasado en la narración, en la ficción? No sé qué novela hay. ¿Que sea puro presente? Sí. No, porque creo que todas se refieren aunque sea a un pasado inmediato, ¿no? Exacto. No sé, si pensás en una novela como contemporánea, como puede ser una historia de Elizabeth Benavent, sí, por ejemplo, te narra una amistad, Madrid, hoy, año 2024, pero te retoma el vínculo, o sea, los personajes se nutren de un pasado. El autor cuando escribe le crea un pasado a sus personajes ficticios. Si está esa necesidad de crearle una vida es porque es parte del hoy, de alguna manera, ¿no? Vos decías literatura contemporánea y lo primero que pensé fue en La vida de los jueves. Sí. Que es muy contemporánea, que es muy actual, que la historia que cuenta es muy actual, que podría ser una historia del presente en el sentido de que no necesita un marco del pasado para justificarse y a la vez es precisamente todo lo que pasó desde que esta pareja llega al country lo que define mucho de lo que pasa en la acción principal de la novela. Por eso digo, cualquier novela que pensemos ancla en el pasado para hacer uso del presente. También nos permite, creo, como, no sé si reescribir la historia, pero comprenderla. Por ejemplo,
En La maestra de la laguna, Ujú. de Gloria Casañas, Ujú. tenemos conocimiento de parte de nuestra historia como país, ¿no? De todo lo que fue la construcción de las escuelas normales que hizo Sarmiento en Argentina, que hoy no están presentes, pero que son parte de nuestra identidad como país, digamos, y la perdimos de alguna manera. Entonces estas historias que traen al pasado al hoy nos permite conocer un montón de cosas que no conocíamos. Creo que la que nos va a ayudar muchísimo a dar cuenta de todo esto que estamos pensando y que no tenemos forma de dilucidar es nuestra invitada de hoy. Sí, Diana Porque Arias. si alguien sabe de historias de amor en el pasado es ella. Así que a lo mejor nos ayuda un poco a desentrañar este laberinto que es el pasado, ¿no? Espero que sí. Diana Arias es licenciada en Comunicación, graduada por la Universidad Nacional de La Plata. Sus libros, Amores Invencibles y Amores Inmigrantes, cuentan historias reales de amor de la inmigración argentina, del siglo XIX y principios del XX. Actualmente presenta un ciclo de historias y música en el Palacio Barolo. Hola, Diana. Hola Jazmín, un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Hola Flavia, ¿Cómo estás? Bienvenida. gracias. Vamos a arrancar por la misma pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros invitados. ¿De qué hablamos cuando hablamos del pasado? Hablamos de gente, hablamos de gente que vivió historias y que a mí me gusta decir que las rescato. Yo siempre digo, cuento el mundo con historias de amor y es como contar cosas que pasaron en el pasado justamente y traerlas pero desde el prisma de la relación entre las personas, entre las mujeres, entre los hombres, de esos hechos que quedaron ahí y que, bueno, me gusta justamente rescatarlos. Y cuando pensás en relatar el pasado, ¿no? Porque la literatura básicamente, mayormente es el relato del pasado. Todo lo que leemos ficticio, real en un libro, ya pasó, ¿no? Y si pasó esta mañana, si pasó hace 100 años, ahí está la gran diferencia. ¿Cómo construís vos en tus historias ese contexto en el que pasan tus historias reales? Bueno, me tengo que ir a un episodio de mi infancia a los 12 años, cuando llegué a la casa de mis abuelos y mientras mi hermana se iba afuera porque le gustaba la naturaleza, yo me metí en la biblioteca y encontré en un cajón, y esto es cierto, una caja de madera con un collar de perlas y las cartas de amor de ellos. No. Yo me puse el collar porque soy coqueta y me encantan los collares y me puse a leer en voz alta las cartas y me di cuenta que ahí había una historia, pero una historia que yo no sé si alcanzaba a entender todo lo que había pasado, pero desde ese día ir a la casa de mis abuelos era ir a ponerme ese collar de perlas y a leer las cartas, que algunas ya me las sabía de memoria. Me di cuenta que mi abuela Enriqueta se había casado 3 veces. 3 veces, chicas, que nació en el año 1900 y que para 1945 se había casado 3 veces. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Enriqueta, abuela Enriqueta, ¿eso es cierto? Ujú. Entonces empecé a investigar como una detective un poco, a ver qué había pasado con esa historia. Y las amigas de mi abuela me decían, no, lo que pasa es que Enriqueta era brava. No, mi papá me decía, no, pero de eso mejor no hablemos. Y yo decía, sí, vamos a hablar. Y así fue como empecé a investigar y ya desde esa edad me acuerdo y pasaron los años y dije, algún día voy a escribir la historia de Enriqueta y de Alfredo. Porque es una historia de novela y si yo no la cuento, corremos el riesgo de que se pierda en la familia. Pensaba en la familia yo nada más. Y ahí pasó algo mágico. Y es que cuando yo decía esto que les estoy contando a ustedes, venían personas en una mesa de amigos, en una mesa de familia y me decían, no, para que mi abuela también tiene una historia que no sabés. Y así empecé a encontrar historias, que yo digo de la inmigración, de mujeres y de hombres que vinieron desde otro lugar a Argentina y que en el medio había una gran historia de amor. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, quiero rescatar estas historias. Y así fue como empezó el derrotero de mis historias de amor. Le pusiste palabras a lo no dicho, a los secretos. Le puse palabras y también ayudé a desentrañar dentro de las familias, porque cada vez que trabajo con una nueva historia es trabajar con una familia que empieza a contar, a decir. Claro, a esto que vos decías recién, ¿no? De esto mejor no hablemos. Claro. Y de pronto se encuentran hablando de eso, ¿no? Exacto. Y después las evidencias, porque cuando uno tiene una familia que te está contando, hay tantas versiones como personas hablan, ¿no? Lo que me contó a mí la abuela, que ya falleció, lo que me había contado. Siempre después del almuerzo, las sobremesas chicas eran el lugar por excelencia donde se contaban las cosas y cada uno tenía tal vez una versión. Entonces empieza el trabajo de buscar las evidencias. Y las evidencias que son las fotos, las cartas son un tesoro. También, no sé, pasajes, testimonios de personas
estuvieron cerca, pero que no son los familiares directos, y les aseguro que se arma una historia que la familia se queda como, no sé, sorprendida después de decir, esto hicieron mis abuelos. Y muchas veces también pasa esto de que nosotros la imagen que tenemos de nuestros abuelos, yo de mi abuela Enriqueta, era de una abuelita, o sea, que yo iba acá a la casa y que cocinaba o que me regalaba algo. Y de repente cuando empezás a ver las cosas que hizo a los 20, a los 25, mi abuela, chicas, rechazó a un pretendiente que le dijo que si ella se casaba le hacía un castillo. Y Enriqueta le dijo que no, porque no estaba enamorada. Y después se casó 3 veces. O sea que imagínense de esa abuelita al mujerón que me encontré cuando empecé a desentrañar esa historia. Y así, bueno, todas las que he descubierto también. ¿Y te ha pasado en esta recopilación, en esta búsqueda, investigación de historias del pasado, historias de amor, que se generaran enemistades o problemas de interpretación o en la familia, que uno dijera no vamos a contar esto, o no pongas esto en el libro, y otro te dijera sí, hay que ponerlo? Sí, trabajo mucho con historias paralelas, con familias que me van contando, y hay veces que llegamos a situaciones donde tenemos que frenar hasta que se resuelven esos problemas, Claro. hasta que se ponen de acuerdo. Wow. Y tal vez entienden que es más valioso contar la historia a guardarse el secreto o ese dolor o esa situación, y muchas veces se terminan amigando con lo que pasó antes. Hoy en día se habla muchísimo de los traumas heredados, de la epigenética, de esto de cómo heredamos lo que pasó, especialmente por ahí con las abuelas maternas, ¿no? Y esto también, de alguna manera, yo digo que ayuda a sanar, porque cuando terminamos de escribir la historia, siempre hay lágrimas, siempre hay una emoción, una cuestión ahí de orgullo, de decir, bueno, esta es mi familia, esto es lo que hicieron, y les aseguro que no es rosa, o sea, no cuento las cosas rosa. Hay tragedias que son inimaginables, hay acciones que son detestables, y en medio de eso, bueno, surge una historia que es significativa para la familia, pero también, bueno, para los lectores y yo creo que para todos como argentinos que somos descendientes de inmigrantes. Claro, eso pensaba mientras te escuchaba. Digo, tantas historias como personas que bajaron de esos barcos dejando atrás rencores, enemistades o amores o no separaciones muy traumáticas, con gente que no se volvió a ver nunca más con sus hermanos o sus padres. Y todo eso también contribuye a las historias que gestan acá, ¿no? Porque ninguno de nosotros está limpio del pasado. Exacto, sí. Y cuando voy investigando me encuentro con la variedad más grande, porque hay muchísimas historias y la mayoría están cruzadas por la guerra, por la Primera, por la Segunda Guerra Mundial, con situaciones trágicas, chicas, que son tan dolorosas que son difíciles de escribir, porque uno sabe que les pasó esto a los abuelos de las personas que me están hablando, y que no hace tanto tiempo atrás que pasó, y que eran tal vez mujeres y hombres o jóvenes que tenían una vida por delante brillante, que vivían, por ejemplo, no sé, en Viena, que era la capital cultural antes de la Segunda Guerra Mundial, en Berlín, y después se vieron cruzados por una tragedia de la que no querían ser parte, y ese horror fue con el que tuvieron que, bueno, hacer fuerza, y después de dejar todo, cruzar el océano a un país del que no sabían muchas veces nada. Entonces todo esto va cruzando cada una de las historias. Con esta idea de que cada viajero, que cada persona que llegó al país tiene su propia historia para contar, ¿cómo haces para elegir vos qué historia contar de todas las disponibles, por decirlo de alguna manera? Yo siempre digo que me tiene que llegar al corazón, que me tiene que palpitar y sentir que si no me la cuentan, algo va a pasar. Y así, me imagino que así como un fotógrafo ve una imagen y dice, esta es una buena foto, o el periodista descubriendo una buena nota, que también siento que tengo esa sensibilidad para que a mí me atrape la historia y a mí me encante. Y esa es un poco la receta. ¿Sí? Yo digo, si a mí me gusta, la voy a poder transmitir también con esa pasión. Y bueno, y siempre la pregunta, porque me llegan muchísimas historias. Yo digo, me llueven historias de amor, porque la gente me escribe para decirme, Diana, quiero que cuentes la historia de mi familia. Y bueno, y las preguntas de rigor siempre, pero una de las cuestiones más importantes son las evidencias. O sea, tengo que contar con fotos, con cartas, con algo que me diga que lo que me están diciendo, bueno, ahí está... Para respaldarlo, ¿no? ¿Te pasó alguna vez que alguien te contara una historia que después resultó que era toda inventada o que en gran parte era una creación familiar? Sí, en esto de las versiones, claro, ¿no? De que se encontraran primas y decían, no, pero si la abuela tal no vino con el abuelo, se encontraron en el barco, no sé, cosas así.
y después sí hacer un trabajo para desentrañar, bueno, qué era lo que pasó realmente y poder ahí, bueno, contarla con nuestras palabras. ¿Cuál fue la historia, aparte de la de tu abuela, que claramente inició todo esto, que a vos más te conmovió? Es muy difícil la pregunta porque son muchísimas las historias que tienen, por ser diferentes, sentimientos también diferentes que llegaron a mí, pero hay una de Nelly. Nelly es una dinamarquesa que llega en 1920 al Chaltén. Y Nelly estaba viviendo en Dinamarca, estaba casada y su marido era violento y ella decidió divorciarse. Y estamos hablando de 1920, cuando en una sociedad patriarcal como la danesa, divorciarse equivalía a ser una prostituta. Y ella tenía un bebé de 1 año, no solo que se divorcia, sino que se viene a buscar trabajo al otro lado del mundo. Ya nos habla de una mujer, tiene unas agallas. Y si pensamos encima de eso, que llegó al puerto de Buenos Aires cuando estaban acostumbrados que ahí estaban o sus paisanos o familiares, alguien esperándolos, ella se tomó un barco al sur más austral de nuestro país y desde ahí, desde Puerto San Julián, un aborigen la llevó hasta el Monte Fitzroy en el Chaltén en un viaje que duró 12 días. Nelly Nielsen dice que ese hombre fue el más caballero que conoció en su vida, que durante los 12 días de viaje ordeñó a la burra para que la bebé Margarita tuviese su alimento. Ella no sabía hablar castellano, por supuesto, hablaba varios idiomas porque estaba muy bien educada, y cuando llega a trabajar como institutriz a la casa de un terrateniente danés que tenía mucho territorio en la Patagonia, aprende a hablar castellano, recibían las revistas que venían desde Punta Arenas, y en ese momento Gabriela Mistral era la directora de una revista que se llamaba Mirella y editaba, y ahí escribía Alfonsina Storni, por ejemplo. Hablamos de 1920. Nelly se enamora de esa poesía, le encanta la literatura. Entonces, cuando recobra la paz y cuando siente que está sentada, dice, yo no me quedo acá. Entonces se vino a Buenos Aires y trabajó acá en Buenos Aires en la casa de una sombrerera en la calle Florida. Imaginémonos el momento de esplendor de Buenos Aires en ese momento. Y una de las clientas de Madame Fontaine era Alfonsina Storni, justamente. Yo ahí es donde digo, bueno, un poco la subjetividad de pensar 2 madres solteras, que Nelly conoció la otra cara también de la bella Buenos Aires a través de estas mujeres, y bueno, y todo el derrotero, pero esto pasó en 1920, es la abuela de un amigo que me contó la historia, las cartas que tiene Nelly escritas en danés, las fotografías de Alfonsina Storni, de la sombrerería. Chicas, no saben lo que son esas fotografías. Es maravilloso. Y la sensibilidad llega a un punto de que un día con los bisnietos de Nelly fuimos hasta la tumba de Nelly para pedirle permiso para contar su historia. y esto es lo que yo digo que, bueno, que es mágico de mi trabajo, ¿no? De estar escribiendo una historia y llegar a una sensibilidad tal. ¡Qué hermosura! Es muy Increíble. conmovedor. Increíble. Se me ocurren 1000 preguntas, voy a ir de a una porque... ¿Tenés textos o libros que vos hayas leído que te inspiren o que te ayuden en tu forma de escribir o de llevar adelante tus investigaciones? ¿Hay libros, novelas o historias contadas así por otros autores que a vos te conmuevan o te inspiren? Sí, por supuesto. Las lecturas que más me gustan son las biografías, y otra vez tengo que volver a mi infancia y a mi casa de Oriente, donde mi mamá tenía poquitos libros porque no se podía tener más, pero sí nos llevaba a la biblioteca pública y ella primero nos elegía los libros, entonces nos decía, puedes leer esto, puedes leer aquello. Mi hermana leía los Hollister, por ejemplo, y yo me iba a la sección de biografías y me llevaba la biografía de Winston Churchill o de Thomas Alva Edison, y a mí lo que me gustaba era saber que había sido cierto y qué era lo que habían hecho, además de hacer las grandes cosas que habían hecho, cómo habían transcurrido su vida, y creo que esas fueron los libros que me inspiraron para decir, yo quiero escribir la vida de las personas y de las personas comunes. Y bueno, y yendo por supuesto a la actualidad, tengo muchas colegas, amigas, como Gabriela Exilart, Graciela Ramos, Carlota del Campo, Camucha Escobar, con las que compartimos la pasión del pasado, de ese pasado por ahí de principios del siglo XX, y si bien ellas escriben ficción, los contextos son los mismos. Entonces a veces ellas están recreando un personaje y yo les digo, ahí estuvo Nelly, ¿eh? Yo creo que Enriqueta debe haber estado ahí también, ¿eh? Entonces, bueno, si bien la diferencia es que lo que yo escribo, bueno, es testimonial, sí comparto y me inspira muchísimo leerlas a ellas. Cuando pensamos en literatura romántico-histórica en la Argentina, que es un género frondoso y maravilloso, esto que decís del siglo XX, siglo XIX, XX es tan atrapante, ¿no?
porque está lejos pero no está tan lejos. Y a la vez está muy lejos porque nosotros somos un país joven, con lo cual mucho más atrás que eso no podemos ir, no hay tanto documento, no hay tanta, ¿no? La historia recreada, si se quiere, del siglo XIX, del mundo anterior a nuestro territorio. Los escenarios, obviamente en tu caso, son los personajes reales los que te llevan a los escenarios. ¿Cómo es la búsqueda, aparte de las fotografías, por ejemplo, del contexto para ver, imaginarte la comida, la ropa, las casas, la música que se escuchaba? No sé, ¿cómo haces eso? Debe ser como un trabajo de campo bastante sí, intenso. Y a eso se le suma, por supuesto, hoy en día la investigación a través de las redes es increíble porque uno se puede meter, y a mí me ha tocado descubrir situaciones de las familias sobre las que escribo conectada, como por ejemplo, no sé, en la historia de Vladimiro y Eleonora, Segunda Guerra Mundial, el ucraniano que sale de Ucrania porque lo eligen para, bueno, como soldado. Entonces él a los 19 años se va a la Segunda Guerra Mundial y finalmente es tomado prisionero por los alemanes y está en los campos de concentración desde el norte hacia el sur, por el río Rin, pero como él era fuerte, en lugar de ir a los campos de exterminio, lo mandan a los campos de trabajo forzosos. Vladimiro Marcon termina en Roma, porque cuando los alemanes invaden Roma, llevan gente que después pensaban en realidad usarlos como carne de cañón en las últimas batallas, ¿no? Una cosa tremenda. Y él, mientras está en Roma, decide que es el único momento que tiene para escapar. Entonces, una noche, con 2 amigos, dicen, bueno, saltamos el paredón y corremos. Imagínense que no sabían en qué país estaban, el idioma, qué les podía pasar, pero ellos corren. En ese momento se separa de sus amigos y él corre, después supo 16 kilómetros hasta que cae a las puertas de un convento que era el convento de Villasora. Ahí le abren la puerta y los hermanos del convento lo salvan. Ese es el primer momento de esta gran historia de amor cuando después conoce a Eleonora, ¿no? Pero ese convento de Villasora hoy en día es un colegio secundario y yo pude conectarme con el colegio y hablar con ellos y tenían un registro y descubrimos que ahí Vladimiro Marcon hizo su profesión de fe a la fe católica porque él era de la ortodoxa rusa y eso sí estaba ahí. Entonces, por ejemplo, ese dato lo pude encontrar en ese lugar, bueno, a través de la búsqueda de las redes, en las redes, ¿no? En internet. Pero también lo que pasa acá es que las historias que yo cuento son de tan diversas culturas, claro, porque no es Argentina o España o Italia, que son tal vez las inmigraciones más comunes que tenemos y no sé, que más se repiten. Yo he escrito historias de, por ejemplo, un hindú que llega a Argentina y que se enamora de una española. Y este hindú, para encontrar su historia y para conocer, bueno, tenés que sumergirte en la India del Raj británico y aprender, bueno, qué comían. Y entonces voy a la embajada de India y empiezo a hablar con alguien y soy muy inquieta, entonces siempre termino conociendo de esas culturas y después, bueno, entender cómo llegó a Pehuajó. Y en Pehuajó se encontró con esta rubia de ojos celestes que cuando lo vio en la estación del tren, cuando lo vio descender del tren, fue corriendo y le dijo a su madre: mamá, con el hombre moreno que acaba de llegar al tren yo me voy a casar. Imagínense, un amor a primera vista que después tuve la suerte de ir a Pehuajó, de ir a Salta, que es donde está la comunidad hindú más grande de Argentina. En eso sí me he movido mucho y he podido llegar a los lugares a donde ocurrieron las historias. Imagino también que es un trabajo un poco inabarcable o que no termina. ¿Cómo haces para ponerle punto final a tus historias? En realidad yo siempre digo que cuento un recorte, ¿no? Porque muchas veces me dicen, ay, pero el amor es feliz, el amor es rosa, terminan las historias todas bien. No, de ninguna manera. Y elijo, bueno, a dónde ponerle el punto, ¿no? Generalmente son historias que tienen, digamos, una parte muy importante en el país de origen. El viaje, la decisión de cómo llegar, de a qué lugar llegaron, de los desencuentros que hubo, años de desencuentros con cartas de por medio, hay de todo lo que se les ocurra. Y una vez que llegan a Argentina y están asentados, generalmente ese es el momento en el que termino yo el relato. Hay una condición intrínsecamente humana, ¿no? Que es la de la migración. Creo que una de las cosas que más muestran tus historias es que nos movemos todo el tiempo por el planeta, ¿no? Mucho más de lo que creeríamos, incluso, bueno, ahora, ¿no? Que hay nuevas olas de migración o que están llegando nuevas olas al argentino yéndose. Quiero decir, esta idea de que de la búsqueda del lugar mejor es muy de la condición humana.
Exacto, sí, sí. Una de las preguntas que yo siempre me hago es ¿qué ponían en las maletas cuando se venían? Uno hoy en día tiene que hacer un viaje corto, largo, y te rompes la cabeza y haces lista para que no te falte nada, el cargador del teléfono y la ropa por si hace frío. Y vos decís, cuando se venían y sabían que era para siempre, ¿qué traían en las maletas? ¿Qué traían en las valijas? Sí, o cuando escapaban sin tiempo, ¿no? Hay una escena en la suite francesa de Irina Nemirovsky que son distintos personajes que escapan frente a la inminente llegada de la invasión alemana a París, y hay una mujer que se niega a irse de la casa hasta que no traigan limpias las sábanas, porque las sábanas tienen bordados las iniciales de la familia y ella no se va a ir. Y obviamente llegan los alemanes antes. Pero es esto, ¿no? ¿Qué decidís poner? Puede ser algo que para otra persona es impensado. En esa misma escena hay un escritor que está escribiendo su gran novela, supuestamente, con su mujer. Y la mujer en un momento tiene que decidir qué entra y qué no en la valija. Y para ella es mucho más importante su maquillaje. Entonces deja la novela y pone el maquillaje. Totalmente. Y los objetos, ¿no? Porque los objetos en un punto también cuentan quién sos. Cuando te vas de un lugar y te llevas. Mientras me decís esto, yo ya voy pensando en qué historias contarles. Por ejemplo, la de Clementina Paz, una india tehuelche que nació en Río Negro, no tenía fecha de nacimiento porque no se registraban los nacimientos por escrito, pero se supone que fue entre dos grandes inundaciones del Curruleubú, que era el Río Negro, como se le llamaba en la lengua tehuelche, y Clementina Paz tenía algo y era que tenía tierras, entonces en su tribu era una mujer escuchada. Clementina Paz, cuando va creciendo y ve cómo es el trato con los criollos, y estamos hablando del año, se supone que nació a fines de 1895 más o menos, había un gran proceso ya de mestizaje, de cruza, ¿no? Entre los criollos y los aborígenes. Y Clementina Paz se enamora de Flores Entraigas. Flores Entraigas era un francés rubio de ojos celestes que en su valija lo que había traído era el neceser con los afeites, porque para él tener perfume, peinarse, mirarse al espejo era muy importante. Y se encuentra con una mujer que es tan diferente a él en lo físico, pero también en la cultura y en las ideas. Y él le habla de Baudelaire y ella le habla de la naturaleza y del guanaco. Y tienen una vida. Y yo entrevisté a los nietos y las fotografías otra vez, porque vuelvo a eso, a las cartas. Clementina Paz no aprendió nunca a leer y a escribir, pero la gente le escribía para pedirle consejos. Entonces Flores, que era impecable, porque así como quería tener su neceser, tenía todo ordenado, iba ordenando las cartas y se las leía a ella para que ella pudiese decirles, no sé, cuándo iban a ser el bebé de Raquel, por qué no llovía, cosas así le preguntaban a ella. Si te pones a pensar en las historias que contaste o las que tenés por contar, no importa, ¿cuáles se alejan más o qué tan lejos llegaste con una historia? No, porque ya nos contaste de un indio, franceses, ucranianos, pero si te tuvieras que ir ¿qué fue lo más lejos que llegaste con una historia? Y bueno, y ahí te tengo que nombrar a Kazunori Kosaka y una historia de Japón que también es alucinante. Y yo digo que es diferente porque una me obligó a estudiar la geografía de Japón, por ejemplo, ¿no? O sea, Japón tiene una forma así como de media luna, en el norte está Omori, en el sur Kagoshima, y nuestros personajes habían nacido así, en el sur ella, en el norte él. Y desde investigar cómo es el clima y cómo es la economía y cómo era la economía en ese momento, entender por qué el imperio del sol naciente, como se lo llamaba antes de la Segunda Guerra Mundial, había invadido territorios y era un gran imperio. Shigehiro Kosaka era un soldado del gran imperio y se enamora de Shizuko, que vivía en el sur. Y se enamoran en China, en Manchuria, porque uno de los territorios que el gran imperio del sol naciente tenía estaba en Manchuria. La capital de Manchuria, que es Harbin, ahí vivían ellos dos, se enamoran, se casan, también entendiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, porque para casarse tuvo que haber un omiai. Un omiai es como el celestino para nosotros, ¿no? El que decide que estas dos personas pueden unirse. Bueno, ellos se casan en 1943, tienen una bebé a la que le ponen Shizuko de nombre, y después caen las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y acá me pasó algo fuerte a mí, porque yo la historia de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas atómicas la había leído siempre desde el lado occidental. Pearl Harbor, la película, y de repente entender que estos personajes con los que yo me estaba encariñando y que los estaba conociendo sufrieron en carne propia estas bombas fue muy fuerte, porque además en ese momento a los japoneses, que habían sido muy crueles en esta invasión, empiezan a echarlos, a expulsarlos de la tierra, y en ese camino Shigehiro y Shizuko
pierden a su bebé. Cuando pierden a su bebé, uno imaginaría que cualquiera, no sé, quedaría devastado, y ellos hacen lo imposible por reencontrarse. En este momento a él lo mandan al frente de batalla hasta que termina la guerra, y pasa casi un año hasta que vuelven a encontrarse. Todo esto es tan fuerte contarlo y escucharlo de boca de sus hijos, que son quienes me contaron esta historia. Y lejos de tal vez entregarse y decir qué sentido tiene la vida ahora con un país destruido, habiendo perdido a su única hija, ellos deciden apostar por la familia nuevamente, y son padres de 3 chicos, y cuando ven que Japón está invadido por los estadounidenses y que ya no es su tierra, deciden emigrar a Argentina. En el viaje, es un viaje de casi 3 meses en un carguero holandés, la familia cuenta todos los puertos que pasaron, ¿no? Y cuando llegan a Santos, en Brasil, conocen, por ejemplo, las bananas por primera vez. Y una vez que llegan, les habían ofrecido en Misiones 5 hectáreas de campo para sembrar té. En Japón, tener 5 hectáreas era ser millonario. Entonces ellos se imaginaron que venían al paraíso y se encontraron con una selva llena de víboras, de bichos que no conocían, de peligros que no se imaginaban, y tuvieron que hacer frente a una realidad, pero mucho más dura de la cual venían. Y así fue que emigraron desde Misiones, se vienen a Buenos Aires, y cuando llegan a Buenos Aires empiezan a trabajar en actividades más comunes de la colectividad japonesa, como por ejemplo los viveros o el tratamiento de la ropa, pero especialmente los viveros. Y uno de sus hijos, que se llama Kazunori, él soñaba siempre con que Japón y Argentina sean amigos, y desde muy chiquito empezó a pensar de qué manera lo iba a hacer. Y los padres, algo que hicieron siempre fue inculcarles el valor del estudio y dejarlos que sean libres y que estudien y que progresen. Kazunori es un personaje entrañable, admirable, con una capacidad de liderazgo, que termina siendo el presidente del Jardín Japonés de Buenos Aires. Y él es quien trae esa historia de lucha, de esfuerzo, de resiliencia, de unos padres que salieron de una cultura totalmente distinta, y hoy él, representa este emblema de la amistad que siempre soñó con poder construir. Diana, el pasado nos constituye, ¿no? Somos el resultado de todas estas historias de amor, de desamor, de encuentro, de desencuentro. ¿Por qué es importante contarlo? ¿Por qué es importante contar el pasado para vos? Hay una frase muy conocida que dice: si sabemos de dónde venimos, es más fácil saber a dónde vamos. Y tener raíces es fundamental, sentirse arraigado a personas, a decisiones que tomaron otros, a caminos que eligieron otros, y no podemos hacerlo si no las conocemos. Por eso yo siempre digo, cuento al mundo con historias de amor, pero a mí me gustan las historias de la gente anónima, de la gente común, y creo que cada uno de nosotros tenemos una flor de historia por rescatar y por dejar para las generaciones que siguen y para nosotros mismos también. Nos contaste historias de todas partes del mundo y de distintos momentos históricos. ¿El amor cambia o muta a lo largo del tiempo y de las culturas? Definitivamente el amor subyace en querer lo mejor del otro, en querer mejorar al otro, mejorándose a uno mismo. Pero las condiciones en las que se da, la manera en la que se expresa, varían muchísimo, y siempre el condimento que los une es el querer un proyecto juntos y el perseguirlo, lograrlo, cuidarse. Ahí está la fortaleza del amor. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes, un placer. Esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy de Historias que Enamoran. Los esperamos en el próximo episodio.